Antes de recibir el Espíritu Santo, yo era un hombre enviciado, tenía vicios de marihuana, cocaína, cristal y andaba con personas que andaban en drogas vendiendo, gente armada, y yo era mi vida esa. Y también yo vendía marihuana y vendía cristal, cocaína y todo, todas las drogas vendía yo. Y antes de recibir el Espíritu Santo, yo era un esposo muy malo. Maltrataba a mi esposa, yo la agredía, la golpeaba, mis hijos me tenían miedo y por la nada yo la golpeaba a ella, y a veces más cuando andaba tomado. Y otro día me despertaba en las mañanas y me daba vergüenza de mí mismo porque pues yo no era así. Yo no era así, me sentía mal, pero ya lo había hecho. Desde ahí yo ahí reconocí que yo no andaba bien. Yo conozco la Iglesia Universal pues, a través de mi esposa, porque ella ya venía antes. Ella ya venía antes aquí y yo más venía nomás por venir por acompañarla a ella. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, ahí yo miré una diferencia en mí. Ahí se me quitó esa rebeldía que tenía, esos vicios, esos pleitos que tenía con mi esposa. Y yo miré una diferencia porque yo recibí esa certeza de que Dios estaba conmigo. Y desde allí mi vida fue totalmente cambiada. Fue una familia restaurada porque mis hijos también me quisieron. Yo miré el cambio en todo, tanto en mi esposa como en mis hijos. Para mí el Espíritu Santo es lo más bonito que pueda haber recibido en mi vida, algo que nunca pensaba yo que iba a cambiar, y una certeza de que Dios me guía, Dios está conmigo y tengo una paz que nunca en mi vida había sentido. El Espíritu Santo me cambió porque de aquel monstruo que yo era, de aquel enviciado, muy diferente, porque ahora ya le doy amor a mi esposa. Ella ya hay más convivemos más, ya la trato bien, ella también a mí, y siempre estamos juntos y ya no hay más pleitos, y ahora somos una familia restaurada, renovada, feliz, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo que nos cambió totalmente nuestras vidas.